Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Corresponde el día de hoy proseguir con el análisis y con el estudio de estos institutos jurídicos tan importantes que son la desaparición y el fallecimiento presunto, ¿no? Nosotros habíamos dado un concepto de esta situación y entre otros habíamos dado, por ejemplo, la definición de Henry Capitán, que nos dice que cuando hablamos de ausencia, estamos ante un estado de la persona cuya desaparición y falta de noticias durante un tiempo más o menos largo tornan su existencia incierta. Entonces estamos ante una persona que ha generado, bueno, una persona que se ha desvinculado, ¿no? de su entorno habitual. Estamos ante una ruptura de la persona con su domicilio, con el entorno que tenía, con las personas que se relacionaba. Y nosotros analizábamos que también ausencia, desaparición y no presencia son conceptos diferentes, ¿no? La no presencia no es lo mismo que la ausencia, ya que en la no presencia estamos ante una persona cuyo paradero se conoce, pero que no se encuentra en ese instante en un lugar determinado, ¿no? Aquí tenemos seguramente algunos ausentes de nuestra clase virtual. Tenemos entonces algunas personas ausentes en alguna situación de trabajo, por ejemplo. Tenemos entonces pero eso es una no presencia, no una ausencia propiamente dicha en el sentido jurídico, ¿no? Habíamos revisado que nuestro Código Civil regula la figura de la desaparición y hemos visto que desaparición no es lo mismo que ausencia y no es lo mismo que la no presencia, ¿no? Ausencia es una incertidumbre sobre la vida. En mérito a esa ausencia se dan situaciones jurídicas que habíamos visto. La primera situación es la presunción de ausencia, que se da durante 2 años. Durante 2 años, desde el momento en que la persona se ha desvinculado de su entorno, ¿no? Desde el momento en que la persona, desde el momento en que la persona no se encuentra en el lugar que habitualmente se encontraba, desde el momento en que la persona, bueno, no da noticia de sí misma. Desaparición, por otro lado, refiere a una situación en la cual se tiene alguna certidumbre sobre la muerte. Por lo cual vamos a ver que la desaparición es importante al momento de establecer el fallecimiento presunto, ¿ya? Hay ciertas situaciones establecidas por la norma jurídica que terminan determinando eh, incluso tiempos menores a los establecidos para la declaración de fallecimiento presunto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros revisábamos las etapas del fallecimiento, primero teníamos una presunción de fallecimiento, ¿no? Que dura 2 años, digo, presunción de ausencia, disculpen, que dura 2 años aproximadamente. Va a durar 2 años en los cuales, bueno, no aproximadamente, va a durar 2 años como tal. En estos 2 años se va a nombrar a un curador, es decir, una persona que se encargue de administrar los bienes del ausente. Además, tenemos una segunda etapa que es la declaración de ausencia, ¿no? En esta ya se va a dar cierta posesión provisional sobre los bienes del ausente a los herederos que pueden ser legales o testamentarios, ¿no? Por otro lado, estimados estudiantes, nosotros hemos visto que hay una tercera etapa, que es la del fallecimiento presunto. Y decíamos que el fallecimiento presunto se va a declarar tras 5 años de haberse dado aquella ruptura entre la persona y su entorno. Pero hay situaciones específicas, ¿no? En las cuales se declara el fallecimiento presunto antes de esos 5 años. Y eso es ante situaciones de desaparición, que vamos a ver en un momento. Entonces realizábamos la distinción entre presunción de ausencia, declaración de ausencia, en la que se da la posesión provisional, y el fallecimiento presunto, en el cual se da la posesión definitiva. Habíamos manifestado que durante la presunción de ausencia estamos ante una persona que no se encuentra en su domicilio, no hay noticias sobre su paradero y su paradero es incierto. Hay dudas sobre su existencia inclusive. Este periodo termina con el retorno del presunto ausente o con noticias de él
con la certeza de su deceso o con la declaración de ausencia. Se declara la ausencia y al declararse la ausencia vamos a ver que se generan ciertos efectos jurídicos. Esto lo vamos a analizar en un momento más. También el fallecimiento presunto se va a dar el momento en que transcurran 5 años, ¿no? La declaración de ausencia entonces se da a los 2 años de haber existido esa ruptura de la que habíamos hablado, y el fallecimiento presunto se da transcurridos 5 años desde la última noticia del ausente. Entonces el juez podrá declarar el fallecimiento presunto, que va a tener los mismos efectos que una muerte natural. Se va a abrir la sucesión, se va a generar la libertad de Estado, y esto va a provocar algunas consecuencias que vamos a analizarlas el día de hoy. El fallecimiento presunto también puede declararse en un plazo diferente, ¿no? En un plazo diferente, eso vamos a ver en un momento. En el caso de menores de edad, si era un menor de edad el que ha desaparecido, el que ha sido declarado ausente, etcétera, se suspende la declaración de fallecimiento presunto hasta 4 años después del momento en que esa persona hubiese cumplido los 18 años. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, habría que esperar hasta que cumpla sus 18 años, se suman 4 años más y recién se puede declarar el fallecimiento presunto de un menor de edad que ha desaparecido o de un menor de edad que en su caso hubiese sido declarado ausente, ¿no? En el fallecimiento presunto, quienes tenían la posesión y el ejercicio provisional de los bienes y derechos del ausente pueden solicitar la posesión y el ejercicio definitivo, ¿no? Aquí tenemos también la regla de los menores de edad, ¿no? En caso de menores de edad, la declaración de fallecimiento se suspende si no han transcurrido 4 años desde que el ausente alcanzó la mayoría de edad. Entonces hay que esperar un poco más de tiempo en aquellos casos, ¿no? Pero hay además otros casos particulares de fallecimiento presunto. Y aquí se hace importante el concepto que nosotros hemos revisado anteriormente, que es el de la desaparición, ¿no? Se tiene alguna certidumbre sobre la muerte de la persona que ausente, ¿no? De la persona ausente. Y estos casos particulares ustedes los han debido revisar mientras realizaban su investigación, ¿no? El fallecimiento presunto puede declararse en menor tiempo a los 5 años establecidos por la ley, pero en estos casos, a ver, veamos. Según el artículo 40 del Código Civil, puede declararse el fallecimiento presunto siempre y cuando no se puedan hacer las comprobaciones para registrar la muerte, conforme a lo establece el artículo 42, en los casos de desaparición siguientes. Cuando nosotros revisábamos el registro civil, ¿se acuerdan? Veíamos cuáles eran los requisitos para que exista un certificado de defunción, para que se pueda registrar una partida de defunción, ¿se acuerdan? Y para que se pueda extender un certificado de defunción. Si no se puede cumplir con esos pasos, recién en ese momento puede llegar a proceder el fallecimiento presunto en estos casos de desaparición específicos. En primer lugar, en accidentes terrestres, marítimos, fluviales o aéreos. En caso de que existan este tipo de accidentes y no se tienen noticias del desaparecido hasta los 2 años después del suceso, puede declararse el fallecimiento presunto. Entonces, sí estamos ante la desaparición, ¿no? Una posibilidad, hay cierta certidumbre de que la persona ha fallecido. Por lo cual, ya no se requieren de esos 5 años, sino de 2 años. En segundo lugar, puede darse el caso de guerra. ¿Qué pasa si una persona desaparece, cae prisionera, es internada o trasladada a un país extranjero y no se tienen noticias de esta persona? Entonces, la desaparición, el fallecimiento presunto puede declararse 2 años después de haber ingresado en vigencia el Tratado de Paz de la guerra, ¿no? Respecto a esa guerra. Pero si no existiese Tratado de Paz, hay que esperar 3 años desde que cesan las hostilidades, desde que cesa esa situación violenta para que se pueda declarar el fallecimiento presunto.
Finalmente tenemos el caso en el que una persona desaparece en un combate, en una refriega, es decir, en una lucha que no es tan trascendente como una guerra, ¿no? En un bombardeo, en un incendio, en un terremoto o en hechos análogos, ¿no? Desastres naturales, por ejemplo, que puedan provocar la muerte y no se tengan noticias de él hasta los 2 años del hecho. Entonces, en estos casos hay que esperar 2 años más desde el hecho para que se pueda declarar el fallecimiento presunto. Se han dado algunos casos, por ejemplo, es de estos en la denominada, en ciertas carreteras inestables en nuestro país, ¿no? Hay ciertas carreteras inestables en las cuales existen derrumbes que terminan con la muerte de varias personas, o existen accidentes también, ¿no? Accidentes de tránsito en los cuales sencillamente los buses caen y es muy difícil recuperar los cuerpos y a veces hasta imposible por los, por lo, por la altura misma del lugar desde el cual caen. Entonces, en estas situaciones podría darse la muerte presunta, pero 2 años después, ¿no? Desde la última, ¿no? desde que el hecho ha acontecido, ¿no? ¿Cuál va a ser la fecha? ¿Cuál va a ser la fecha del fallecimiento presunto? En los casos 1 y 3, es decir, en accidentes terrestres, marítimos, fluviales, aéreos, o en el caso de combates, refriegas, bombardeos, incendios, terremotos u otros análogos, la fecha con la cual se va a registrar el deceso, a ver, la fecha del suceso va a ser la fecha del fallecimiento va a ser la fecha del suceso, si es que fuera conocida, o el término medio entre el principio y el fin de la época en que ha ocurrido o pudo ocurrir. Espero que se comprenda esto. Entonces, hay sucesos sobre los cuales se tiene fecha concreta, ¿no? El accidente, qué sé yo, terrestre en un automóvil, por ejemplo, en el cual toda una familia se ha perdido, cae y desaparecen, y no se tienen noticias de ellos hasta 2 años después, tendrá como fecha el día en que ha acontecido el accidente y han desaparecido. Puede tenerse certeza de aquello. Pero hay situaciones en que el suceso puede durar mucho más tiempo, ¿no? Un incendio, por ejemplo. Si nosotros hablamos de un incendio, el incendio puede durar pues un tiempo de hasta, no sé, ¿no? Semanas o meses inclusive. Entonces, la fecha o el término, la fecha del deceso va a ser un término medio entre el principio y el fin de la época en la que pudo ocurrir este suceso, ¿no? En el segundo caso, en el caso de guerra, la fecha de fallecimiento va a ser la fecha de finalización de la guerra. Entonces, estos aspectos tienen que tomarse en consideración. Esa fecha va a ser la que se va a registrar como la fecha del deceso, ¿no? En el registro civil, que nosotros ya sabemos qué es y cuál es su importancia, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la ausencia? El interés social, entonces, estimados estudiantes, va a justificar la reglamentación de este instituto jurídico. ¿Por qué? Porque cuando alguien desaparece, deja a un cónyuge, deja hijos menores muchas veces, deja un vínculo matrimonial, ¿no? Establecido, deja acreedores también, deja socios tal vez en una empresa, va a dejar también copropietarios respecto a ciertos bienes. Y bueno, no puede dejarse en incertidumbre a estas personas, ¿cierto? Es decir, ¿a quién van a cobrar estas personas lo que se les debe? ¿A quién va a quedarse a cargo de los hijos? Son aspectos que son importantes y por eso la ley ha considerado importante también estudiar, bueno, la teoría ha considerado importante estudiar estas situaciones y el legislador ha considerado importante regular estas situaciones también, ¿no? Se impone entonces adoptar precauciones urgentes para proteger a la familia y los bienes del ausente, tal cual nos dicen los hermanos Mazot, ¿no?
Entonces, hay que proteger aquellas situaciones. En un primer momento, estimados estudiantes, se protege al ausente, porque se acuerdan, hay un primer momento que es la presunción de ausencia, ¿no? ¿Y a quién se protege? Se protege al ausente, porque también sus bienes van a quedar por ahí y cualquiera podría adueñárselos, cualquiera podría malversarlos. Entonces el juez busca precautelar esos bienes. Pero ya cuando se declara la ausencia, se busca proteger a aquellos que pudieran tener derechos que emanen de la situación de ausencia, ¿no? O de la muerte misma de esa persona. Entonces, se les otorga posesión provisional de los bienes. Los efectos son múltiples y complejos. Difieren en cada uno de los periodos con respecto al patrimonio del ausente. Veamos entonces qué tipos de efectos se generan en los casos de ausencia. ¿Qué pasa con los hijos del ausente? ¿Qué pasa si una persona se ausenta de su entorno habitual y no se tiene conocimiento de su paradero? No se tienen noticias de esta persona. Desde que se produce la desaparición de una persona, la ley va a tomar entonces ciertas medidas de protección para el hijo. Y esto lo tenemos regulado en la ley número 603, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que establece lo siguiente sobre la situación de los hijos. En caso de darse el fallecimiento presunto de uno de los padres, el sobreviviente ejerce la autoridad sobre los hijos. Primer aspecto. Pero puede suceder otra situación, ¿no? Si la o el sobreviviente era divorciado o divorciada o separado del fallecido sin tener la guarda, es decir, puede suceder que el que ha sido declarado, de la persona sobre la cual se ha declarado el fallecimiento presunto, hubiese tenido el cuidado del menor y hubiese estado divorciada y separada del otro cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos, no? Nos dice, si esta persona era divorciada y no tenía la guarda, es decir, no tenía su cuidado a los hijos, a petición de la parte interesada, se va a disponer lo que más convenga al interés superior de dichas hijas e hijos, ¿no? ¿Qué significa? Una persona que tenga interés en el cuidado de estos menores podría ser incluso la misma persona divorciada, ¿no? Pero también podrían ser abuelos, tíos, que pudieran pedir la guarda. Y esto lo van a analizar con más detenimiento en la materia de derecho de familia. ¿Qué pasa con la situación del cónyuge? ¿Qué es lo que pasa entre los esposos? El artículo 204 del Código de las Familias y del Proceso Familiar va a regular las formas de extinción del vínculo conyugal, por lo que el matrimonio y la unión libre se extinguen de la siguiente manera. Ustedes ya saben, ¿no?, que el matrimonio se extingue por el divorcio en primer lugar, que la unión libre también podría darse, tiene un reconocimiento especial ahora según nuestra ley. Pero otra de las formas por las cuales concluye y se extingue el vínculo matrimonial es mediante el fallecimiento de uno de los cónyuges. ¿Y qué es lo que va a pasar en este caso? La persona pasa a tener el estado civil de viudo y por tanto ya no tiene un vínculo matrimonial y tiene libertad de estado, ¿no? Pero además del fallecimiento natural, además de eso, como les manifestaba entonces, el fallecimiento presunto también es una forma por la cual se va a extinguir el vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, esto significa que el cónyuge sobreviviente puede contraer nuevas nupcias, puede casarse de nuevo, ya que tiene la libertad de estado. Por otro lado, ¿qué es lo que pasaría si este cónyuge ya se ha casado nuevamente y vuelve la persona que había sido declarada fallecida presuntamente? Si el presuntamente fallecido retorna, se mantiene la validez del último matrimonio, porque esta persona ya habría recobrado su libertad de estado. Con la declaración de fallecimiento presunto, se extingue el vínculo matrimonial, entonces esta persona era libre de estado para poder casarse de nuevo. Entonces el interesado que reaparece
por más enamorado que esté, no va a poder pedir la anulación, no va a poder pedir un nuevo matrimonio tampoco, ¿no? La anulación del nuevo matrimonio, ni tampoco va a poder impugnarlo de alguna forma, ¿no? Aspectos a tomar en consideración, estimados estudiantes. Revisemos ahora la situación de los bienes del ausente, y esto es algo sumamente trascendente. ¿Qué es lo que pasa con los bienes de aquella persona que ha sido declarada presuntamente fallecida? La situación de los bienes va a ser diferente y va a variar, ¿no? Va a variar, va a ser diferente según la situación, según la etapa en la que nos encontremos de la ausencia. Podemos ver entonces una situación de bienes en la presunción de ausencia, la situación de bienes en la declaración de ausencia o de fallecimiento, digo, o de posesión provisional. Y finalmente podemos analizar la situación de los bienes, el momento en que se ha declarado el fallecimiento presunto o la posesión definitiva. Veamos en primer lugar qué pasa con los bienes en la presunción de ausencia. Desde el primer momento en que la persona desaparece, desde el primer momento en el que ya se desconoce y no se tienen noticias de la persona, el artículo 31 del Código Civil da lugar a la constitución de una representación interina del ausente, hasta que la ausencia sea declarada, y esto va a determinar entonces una especie de imposibilidad de obrar, ¿no? Es decir, el ausente no va a poder, el ausente no tiene esa posibilidad de disponer sobre sus bienes. Entonces el juez va a nombrar a alguien, pero eso solo en una circunstancia última, ¿no? ¿Por qué? Porque si existe cónyuge o si existe un apoderado que tenga esas facultades de administrar los bienes, no puede intentarse la designación de un curador. En un momento vamos a ver qué es un curador específicamente, ¿no? Los artículos 191, parágrafo 4 y 192, parágrafo 1 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establecen que el cónyuge presente puede administrar los bienes del cónyuge ausente, ¿no? Entonces le dan la facultad al cónyuge a continuar con la administración de los bienes. No es necesario nombrar entonces un curador inmediatamente. ¿Puede hacérselo? Claro que sí, pero en caso que no exista este cónyuge. Por otro lado, en caso de no existir cónyuge, pero sí un apoderado, esto confiere al ausente la cualidad de presente mientras el mandato no fenezca. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros permitimos que otras personas obren en nuestro nombre mediante un contrato que se llama contrato de mandato, ¿no? Hay un mandante y hay un mandatario que va a obrar en nombre del mandante. Eso que comúnmente ustedes conocen como poder, ¿no ve? Hay un apoderado de alguien que obra en nombre de esa persona. Entonces, si hay una persona que tiene poder, que tiene un mandato para poder seguir administrando los bienes, podrá hacerlo hasta que el contrato mismo establezca que ya eso no tiene valor, ¿no? Pero si no existe cónyuge ni apoderado, o habiendo fenecido o caducado el poder, es cuando urge y precisa la intervención del juez para designar a un curador y para resguardar los bienes del ausente. El artículo 31 del Código Civil permite entonces que de oficio, entonces el juez si tiene conocimiento inclusive puede nombrar de oficio, o a petición de parte, a petición de los interesados, se designe un curador y adoptar las medidas para conservar el patrimonio del ausente. Pero ¿quién es el curador? ¿A quién nos referimos nosotros cuando hablamos de la persona del curador? El curador es quien cuida algo, en primer lugar, eso es lo que nos dice, ¿no? Una definición más genérica. Es el nombrado para cuidar exclusivamente los bienes de alguien incapacitado, pero sin potestad alguna de carácter personal sobre él. Yo en un principio les había dado una diferencia entre el curador y el tutor, ¿se acuerdan? El tutor tiene el cuidado personal también del incapaz, del que no puede obrar en algún momento, ¿no? El tutor de un niño, por ejemplo, además de resguardar los bienes del niño,
El tutor cuida al niño como tal, cuida a la persona del niño, pero el curador solo va a cuidar los bienes del incapacitado. En este caso, el ausente se encuentra incapacitado para ejercer en su propio nombre la administración de los bienes, de vender los bienes si fuera necesario, de poder realizar gastos para cuidar sus bienes, ¿no? Porque una persona que tiene una casa, por ejemplo, y esto lo van a ver un poco mejor en derechos reales, en la materia de derecho civil 2, de bienes, en la materia de bienes, bueno, tiene pues ciertos deberes respecto a sus cosas, ¿no? Tendrá que realizar reparaciones, tendrá que realizar mantenimiento de sus muros, etcétera. Y si esto no sucede, puede perecer el bien, puede generarse daños, puede además empobrecerse. Entonces, con esa finalidad se nombra un curador también, ¿no? Según el artículo 31 del Código Civil, siempre que haya necesidad de nombrar un curador, el mismo va a tener las siguientes facultades. En primer lugar, representar al ausente en juicios. Si es que existen juicios entonces contra el ausente, el curador podrá personarse en nombre del ausente para continuar contra en la defensa de los intereses del mismo, ¿no? Por otro lado, podrá intervenir en inventarios, cuentas, particiones y liquidaciones que le interesen al ausente, sobre las cuales pudiera tener cierto rédito, cierta ganancia. Podrá intervenir en otros actos que el ausente tenga interés. Y tendrá que cuidar también los bienes del ausente. Esas entonces son las consecuencias jurídicas que surgen el momento de la presunción de ausencia. Pero ¿qué pasa posteriormente? Hay otra situación diferente ya, el momento en que se declara la ausencia. Una vez que han transcurrido 2 años desde que se tiene desconocimiento del paradero de la persona, se puede declarar la ausencia, ¿no? Esa ya es una declaración formal por el juez. ¿Y qué es lo que va a pasar en estas circunstancias? La declaración de ausencia es en rigor el estado que confiere una verdadera administración, generando las siguientes consecuencias. Si existe un testamento, se lo abre. De esta manera, los interesados, es decir, aquellas personas que pudieran heredar según la última voluntad del ausente, podrán entrar en posesión de esos bienes que les corresponderían después de su muerte. Los herederos testamentarios o legales o sus respectivos herederos y otras personas cuyos derechos dependen de la muerte del ausente, todos aquellos que tendrían que ser llamados a heredar, sea por ley o sea por testamento, pueden pedir al juez que se les ministre posesión y el ejercicio provisional de los bienes y derechos que les correspondería si el ausente hubiese fallecido el último día que se tuvo conocimiento de él, ¿no? Para esto se forma un inventario, en primer lugar, de qué bienes se están dando y a quiénes se los está entregando. Y además estas personas que están recibiendo los bienes tendrán que prestar una garantía suficiente, ¿no? Una fianza para garantizar también que posteriormente se devolverán ciertos frutos al ausente y se devolverán también los bienes, porque no se les está dando totalmente, por eso se llama una posesión provisional. No se les está dando a cabalidad todos los bienes, ¿no? Se les está dando una posibilidad de administrarlos. Quienes toman posesión provisional son administradores de los bienes. Entonces no pueden venderlos, no pueden hipotecarlos, no pueden prestarse dinero, ¿no?, sobre ese bien. No pueden pignorar los mismos, a menos que exista una necesidad y utilidad, pudiendo el juez autorizar estos actos. Cuando ustedes vean bien la materia de derecho civil bienes, ustedes van a poder ver que hay ciertos bienes que por su naturaleza se van deteriorando, ¿no? O que son consumibles y que con su primer uso desaparecen, ¿verdad? Ejemplo, qué sé yo, un pilfrut. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ausente tenía
un conjunto, tenía una tienda. Imaginemos que el ausente tenía una tienda, ¿no? Y en la tienda tenía muchos productos comestibles que tienen, claro, está una fecha de vencimiento. Y es una fecha de vencimiento que está próxima a llegar. Entonces, en ese caso, sí se puede vender, si se dan cuenta. Hay necesidad de vender esos bienes porque pueden llegar a ser inservibles, ¿verdad? Entonces, el juez puede autorizar también en ciertas circunstancias la venta de ciertos bienes del ausente. En la declaración de ausencia, además, se pueden dar estos siguientes efectos, ¿no? Después de transcurridos los 2 años. Desde la publicación del edicto por el curador, además surgen entonces las siguientes consecuencias. Los herederos forzosos hacen suyos los frutos civiles y naturales, mientras que los otros herederos deben reservar una tercera parte para el ausente. Estimados estudiantes, si el ausente regresa, se le devuelven sus bienes, ¿no ve? Pero además, ustedes saben que hay frutos que producen los bienes, ¿no ve? Imaginemos que el ausente tuviera, eh, tuviera, qué sé yo, 100 cabezas de ganado, ¿no? 100 cabezas de ganado. Imaginemos que tuviera 100 cabezas de ganado. Ese ganado va a generar frutos naturales, por ejemplo. ¿Cuáles son los frutos naturales? Las crías de esos animales. También, imaginemos, pudiera ser leche, no sé, pudiera darse, ¿no? Entonces, de esos frutos, los herederos forzosos los hacen suyos. O sea, son suyos totalmente, los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos, estimados estudiantes? Cuando ustedes vean Derecho Civil, sucesiones, la última materia de Derecho Civil, ustedes van a ver que hay ciertos herederos que por ley tienen derecho a parte de la legítima del causante. Es decir, hay una parte que sí o sí les pertenece por ley heredar, ¿no? O sea, tendrían que heredar. Pero además hay otro tipo de herederos, ¿no? Hay los legatarios o también los herederos testamentarios, a los cuales la persona que fallece puede otorgarles solo algunos bienes. Hay una parte de libre disposición, ¿me entienden? Establecida por la ley. No estamos en un sistema similar al anglosajón, ¿no? Ustedes han debido ver, incluso hay películas, creo, de personas millonarias que dejan todos sus bienes a su perrito, ¿no? No funciona así acá. Acá no hay eso. Acá nosotros tenemos un porcentaje que necesariamente va a ciertos herederos forzosos, porque la ley busca resguardar esas relaciones de familia que existen, ¿no? Busca no dejar en la nada a la familia. Entonces hay una parte que la designa para la familia y hay una parte que puede disponer la persona que fallece mediante testamento. ¿Ya? Entonces, los herederos forzosos sí pueden hacer suyos los frutos. Hay diferentes tipos de frutos, chicos. Encontramos frutos civiles, frutos naturales y frutos industriales. Los frutos civiles van a ser aquellos que van a surgir de las mismas regulaciones establecidas por la ley, ¿no? Y de los mismos derechos que tiene alguien. Por ejemplo, los alquileres, ¿no? Un bien, cuando se lo alquila, genera ciertos montos de dinero, ¿no? Por rentas, es decir, el canon de arrendamiento, el alquiler que nosotros conocemos, ¿no? Ese es un fruto civil. Otro fruto civil son los intereses, ¿no? ¿Qué pasa si el ausente había prestado plata? Los intereses siguen corriendo y se siguen pagando por su deudor. Entonces esos intereses serán para los herederos forzosos. Pero también hay frutos naturales, ¿no? Los frutos naturales son aquellos que emergen de la naturaleza misma de las cosas. Por ejemplo, las frutas de los árboles, las crías de los animales. Pero también, estimados estudiantes, tenemos los frutos industriales. Los frutos industriales son aquellos que van a surgir con la intervención del hombre, ¿no? Y que puede generar cierta producción. Un ejemplo es una cosecha propiamente dicha, ¿no? El hombre interviene y genera ciertos frutos de la tierra. O también la producción de leche en cantidades masivas, por ejemplo. Entonces, esos frutos, reitero, de esos frutos los herederos forzosos van a tener la totalidad, ¿no?
de todos esos bienes que generan frutos, los frutos los hacen suyos. Pero los otros herederos, los herederos por testamento, que no son aquellos establecidos por la ley de manera forzosa, van a reservar una tercera parte. ¿Para qué? Para que cuando el ausente vuelva, se le devuelvan esos frutos. ¿Entendido? Los terceros, con igual o mejor derecho, entran y pueden asociarse o excluir a quienes no tengan derecho, según el caso, sin derecho a los frutos anteriores, ¿no? Puede suceder que alguien, según la ley, tenga mejor derecho que a la persona a la cual el juez le hubiese otorgado ciertos bienes. ¿Ves? Según la ley hay cierto orden de quienes deberían heredar. Supongamos que los que están detentando los bienes, los que han pedido la posesión son los padres, pero la ley dice que tienen preferencia a los hijos. Entonces, en estas circunstancias, estimados estudiantes, las personas que tengan mejor derecho pueden acudir ante el juez para que se les entreguen esos bienes y pueden excluir. O también puede haber personas que ya tenían derecho y otras que tienen igual derecho, ¿entienden? Puede ser que ciertos hijos hayan dicho, estos bienes nos corresponden, pero hay otros hermanos más, entonces pueden entrar y asociarse también, ¿me entienden? Entonces pueden entrar y asociarse o excluir a quienes no tengan derecho, ¿no? Esos son aspectos diferentes. En caso que el ausente aparezca o se pruebe su existencia, se restituyen los bienes y derechos del ausente a su representante. Si se prueba su muerte, se abre la sucesión en favor de los herederos. Esto significa que los mismos ya pueden ver consolidados esos derechos que simplemente tenían provisionalmente. Finalmente tenemos el fallecimiento presunto, ¿no? Nosotros hemos visto, estimados estudiantes, que una persona puede ser declarada fallecida después de 5 años de haber transcurrido sin que existan noticias, ¿no? Desde la última vez que se tuvo noticias de esto. Además, hemos visto que en caso de menores de edad se suspende hasta que los mismos hubiesen cumplido 18 años y hay que esperar 4 años más, ¿verdad? Y hemos visto que hay 3 situaciones diferentes en las cuales los tiempos van a ser de 2 años y 3 años, ¿verdad? En los casos de los desaparecidos en ciertas guerras, en ciertos desastres naturales, en ciertas refriegas, en ciertos terremotos, incendios, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el juez declara el fallecimiento presunto, ¿no? Esta es la última fase, y en esta última fase se acentúan las probabilidades que el ausente ya no retornará. Es más, es un poco más seguro, es casi seguro que el ausente no va a volver. Y se presume su muerte. Las medidas establecidas por el Código Civil protegen a las personas que están subordinadas a la muerte del ausente y son las siguientes. Entonces van a proteger a aquellos que serían sus herederos, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos que esperar a que el ausente vuelva, probablemente lo haríamos toda la vida y esos bienes se quedarían estériles y esos bienes que podrían haber generado derechos a favor de los herederos pueden perecer, pueden dejar de servir y pueden darse diferentes situaciones, ¿no? Entonces hay que definir también aquellas situaciones. En primer lugar, estimados estudiantes, cesan las fianzas. ¿Se acuerdan que en la declaración de ausencia los herederos y los herederos forzosos y los herederos testamentarios tienen que otorgar una fianza? Tienen que entregar una fianza ¿para qué? Para que, bueno, si malversan esos bienes, entonces la fianza va a resguardar que si el ausente vuelve, se le va a entregar también el dinero de su patrimonio, digámoslo así, ¿no? Pero como ya hay fallecimiento presunto, cesan las fianzas, se les puede restituir a estas personas esa fianza que han dado y quedan por suyos los frutos reservados. ¿Se acuerdan que los herederos testamentarios, que no son herederos forzosos, tenían que reservar una tercera parte, ¿no? Para el ausente. Pero ya no, pueden hacer suyos estos frutos. Quienes tenían posesión provisional entonces pasan a tener la posesión definitiva de los bienes.
por lo que pueden incluso disponer de ellos. Esos bienes ya son suyos, ya los pueden vender, ya los pueden hipotecar. Si reaparece el ausente o se prueba que sí existe, va a recuperar sus bienes en el estado en que se encuentra. Si es que vuelve en este estado, ¿no? Después de haberse declarado su fallecimiento presunto. También, estimados estudiantes, tiene derecho a los precios no cobrados sobre los bienes vendidos. Puede suceder que el ausente vuelva, el que ha sido declarado presuntamente fallecido, puede volver y puede suceder que ya se han vendido ciertos bienes, pero que el precio todavía no se ha pagado. Entonces, este ausente puede cobrar ese monto. Tiene derecho además a los bienes adquiridos con el precio cobrado, según lo previsto por el artículo 45, parágrafo 1 del Código Civil. Es decir, que si los que hubiesen sido herederos hubiesen vendido el bien y hubiesen comprado otros bienes con ese dinero, el ausente puede pedir esos bienes últimos, ¿no? Esos que han comprado con el dinero con el cual han vendido sus bienes. Si se comprueba el deceso efectivo del fallecido presunto, los derechos corresponden a sus herederos o causavientes. Entonces se da la normal sucesión, ¿no? Por causa de muerte. Revisemos entonces algunos aspectos más, ¿no? De esto, entonces, de todo esto que hemos visto, surgen ciertos derechos eventuales. Y eso es lo que vamos a analizar en un